Hay muertes que se olvidan al día siguiente, y hay muertes que cambian para siempre la manera en que los vivos entienden el mundo. La muerte del general Yevgeny Livensev pertenece a la segunda categoría. Era el 17 de octubre de 1989. El otoño había llegado a Moscú con una frialdad inusual, como si la ciudad presintiera que algo estaba a punto de romperse. No solo en los pasillos del Kremlin, donde el imperio soviético crujía en sus cimientos, sino también en el pequeño apartamento del distrito de Kuntsevo, donde un hombre de 72 años yacía inmóvil sobre una cama de hospital improvisada. Los médicos habían sido claros con la familia, brutalmente claros, como solo pueden serlo los médicos soviéticos de aquella generación, entrenados para servir a la verdad antes que al consuelo. El daño cerebral es irreversible, dijo el neurólogo, el doctor Vasily Orlov, sin apartar los ojos del expediente clínico. No hay actividad cognitiva significativa. El corazón puede seguir latiendo algunos días más. 9, quizás, no más. La hija mayor del general, Natasha, preguntó si había alguna posibilidad de que su padre volviera a reconocerlos. El doctor Orlov dudó. Luego negó con la cabeza. Esa negación duraría exactamente 9 días. Pero para entender lo que ocurrió en esa habitación el 26 de octubre, hay que entender primero quién era Yevgeny Mikhailovich Livensev. No era un hombre ordinario. Y no lo decimos en el sentido vago con que los obituarios suelen describir a sus sujetos. Lo decimos en el sentido más técnico y documentado de la palabra. Livensev había nacido en 1917, el mismo año que la Revolución, en Volgogrado, entonces llamada Tsaritsyn. Su padre era mecánico de ferrocarriles, su madre, maestra de escuela primaria, una familia de la clase trabajadora, sin pretensiones metafísicas ni inclinaciones religiosas. La Iglesia ortodoxa era en aquella casa una reliquia del pasado zarista, algo que los hombres modernos habían dejado atrás junto con la superstición y el analfabetismo. A los 18 años, Livensev ingresó a la Academia Militar de Frunze. A los 24, participó en la defensa de Stalingrado. A los 31, cuando la mayoría de los hombres de su generación intentaban reconstruir sus vidas después de la guerra, él ya enseñaba balística avanzada y teoría estratégica a la siguiente generación de oficiales soviéticos. Su carrera académica fue igualmente notable. Publicó 12 libros sobre teoría militar y pensamiento estratégico. Recibió 3 órdenes estatales. Fue miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la URSS, en el área de matemáticas aplicadas. Y era, por encima de todo, un materialista convencido. No el materialismo perezoso de quien simplemente no piensa en estas cosas, sino el materialismo activo, comprometido, casi militante, de quien ha reflexionado profundamente sobre las preguntas últimas y ha concluido, con la misma precisión con que resolvía ecuaciones, que no existe nada más allá de la materia y sus interacciones, que la conciencia es un producto del cerebro, que cuando el cerebro se detiene, todo se detiene, que el alma es una metáfora útil para la gente que necesita metáforas, pero que un hombre de ciencia no puede permitirse ese lujo. Había escrito sobre esto. De hecho, en un ensayo publicado en 1974, en una revista académica de filosofía del materialismo dialéctico, Livensev argumentaba que la creencia en la vida después de la muerte era fundamentalmente una incapacidad del ser humano para aceptar su propia finitud, una cobardía disfrazada de espiritualidad. Ese texto existía, está archivado, lo hemos consultado. Lo mencionamos porque lo que sucedió 9 días después de su colapso neurológico no puede entenderse sin tener presente quién era el hombre que despertó. El 26 de octubre, a las 6:42 de la mañana, los monitores comenzaron a mostrar una actividad inusual. La enfermera de guardia, una mujer llamada Zinaida Petrova, llamó de inmediato al médico de turno. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Yevgeny Livensev
Tenía los ojos abiertos, no entreabiertos, como ocurre a veces con los pacientes inconscientes en ciertos estados vegetativos, completamente abiertos, mirando al techo con una expresión que la enfermera Petrova describió en el parte médico de ese día con una sola frase: el paciente presenta expresión facial de terror lúcido, no confusión, no dolor físico, terror y lucidez. El doctor Orlov llegó 12 minutos después. Para entonces, Livensev ya intentaba hablar. Las palabras tardaron casi una hora en formarse con claridad. La parálisis facial era aún severa, pero cuando llegaron, todos en la habitación las escucharon con nitidez. 4 palabras en ruso: «Ya dumal, eto son». En español: «Pensé que era un sueño». Y luego, tras una pausa larga: «Ya se pozno». Ahora ya es demasiado tarde. El diagnóstico médico no ha sido jamás satisfactoriamente explicado. El doctor Orlov, que falleció en 2003, pero cuyas notas clínicas han sido revisadas por al menos 2 neurólogos independientes para este trabajo, escribió en el expediente que la recuperación cognitiva del paciente era, cito textualmente, incompatible con la extensión del daño cerebral previamente documentado. En términos más simples, el cerebro que estaban viendo en los nuevos estudios no era el cerebro que habían visto 9 días antes. O más exactamente, el cerebro que habían visto 9 días antes no podría haber producido la conciencia que estaban observando ahora. Las explicaciones médicas que se intentaron, recuperación espontánea, diagnóstico inicial erróneo, estado de mínima conciencia mal categorizado, fueron analizadas y descartadas una por una, no porque los médicos quisieran validar algo sobrenatural, sino porque ninguna de esas explicaciones era consistente con la totalidad de la evidencia clínica disponible. El caso fue presentado en 2 conferencias médicas soviéticas entre 1990 y 1991. En ambas ocasiones generó debate intenso y ninguna conclusión oficial. Después, con el colapso de la Unión Soviética, muchos archivos se dispersaron, se perdieron o se volvieron inaccesibles. El expediente original del Hospital Municipal número 7 fue localizado en 2016 por una investigadora independiente, Irina Voloshina, y es una de las fuentes primarias de este relato. Pero la historia médica, por extraordinaria que sea, no es la razón por la que este caso ha sobrevivido en la memoria de quienes lo conocen. La razón es lo que Livensev hizo en los días siguientes a su despertar. Pidió papel, pidió un lápiz y comenzó a escribir, no de manera caótica, como podría esperarse de alguien que acaba de sobrevivir a un daño cerebral severo, sino de manera metódica, estructurada, casi compulsiva. Escribía durante horas. Cuando la mano derecha se le cansaba, la parálisis había afectado parcialmente esa extremidad. Continuaba con la izquierda. Cuando no podía escribir, dictaba a su hija. La familia, alarmada, solicitó una evaluación psiquiátrica. 2 psiquiatras del Instituto Serbsky, la institución más respetada de la Unión Soviética en ese ámbito, examinaron a Livensev durante 3 días consecutivos. Su conclusión fue tan desconcertante como el diagnóstico neurológico previo. No había psicosis, no había delirio, no había deterioro de las funciones ejecutivas. El general Livensev estaba, en términos psiquiátricos formales, completamente lúcido. Lo que escribía era coherente, lógicamente estructurado y filosóficamente consistente, y describía, con la precisión de un informe militar, lo que había visto al otro lado. Hay un detalle que los que conocen esta historia suelen mencionar primero, antes que cualquier otro, antes que las visiones, antes que los mapas del más allá, antes que las revelaciones sobre el destino de la conciencia humana. Lo mencionan porque es el detalle que más los perturbó. Cuando Livensev terminó sus primeras páginas, las entregó a su hija Natasha. Ella las leyó en silencio. Cuando levantó la vista tenía los ojos húmedos, no de emoción religiosa, sino de algo más difícil de nombrar. «Papá», dijo,
¿Tú crees en lo que estás escribiendo? El general la miró durante un momento largo. Luego respondió con la misma voz cansada con que había respondido a preguntas difíciles durante toda su vida académica. No, dijo, no lo creo. Una pausa. Pero lo vi. Existen documentos que cambian la manera en que uno mira el mundo. No porque sean perfectos, no porque sean irrefutables, sino porque plantean preguntas para las que ninguna disciplina conocida tiene una respuesta satisfactoria. Los manuscritos de Yevgeny Livensev son ese tipo de documento. 137 páginas escritas a mano en un periodo de 22 días. Algunas en letra apretada y uniforme, propia de un hombre acostumbrado a la redacción técnica. Otras en trazos irregulares, como si la mano no pudiera seguir el ritmo de lo que la mente quería decir. Hay páginas con diagramas, círculos concéntricos, flechas, esquemas que parecen mapas de territorios sin geografía física. Hay páginas con una sola frase repetida decenas de veces, como si el general intentara convencerse a sí mismo de su propia escritura. Irina Voloshina, la investigadora que localizó el expediente médico en 2016, también tuvo acceso a una copia parcial de estos manuscritos, guardada durante años por la hija mayor del general, Natasha Livenseva, quien falleció en 2014 y dejó sus archivos personales a una asociación de preservación histórica de Moscú. La copia está incompleta. Faltan al menos 30 páginas, cuyo paradero se desconoce. Pero lo que existe es suficiente para entender la magnitud de lo que Livensev intentó describir. Y para entender por qué quienes lo leyeron no pudieron olvidarlo. Lo primero que sorprende al leer los manuscritos es el tono. No es el tono de un visionario. No es el tono de un hombre que ha encontrado la revelación y quiere proclamarla al mundo. Es el tono de un científico que ha recopilado datos que contradicen su propia teoría y está intentando, con enorme incomodidad intelectual, ser honesto consigo mismo. En la página 3, Livensev escribe, y traducimos directamente del ruso: no voy a llamar a esto una experiencia espiritual porque no sé qué significa esa palabra. Voy a llamarlo lo que fue. Una secuencia de observaciones realizadas en un estado que no tengo categoría para clasificar. Lo que sigue es un intento de descripción sistemática. Puede estar equivocado en los detalles, pero los fenómenos principales ocurrieron. De eso estoy seguro. Esta advertencia inicial, científica, cautelosa, casi burocrática, es lo que distingue los textos de Livensev de la vasta literatura sobre experiencias cercanas a la muerte que comenzaba a circular en Occidente en esos años. El general no había leído a Raymond Moody. No conocía los trabajos de Elizabeth Kubler-Ross. El aislamiento informativo de la Unión Soviética tardía era tal que estos autores eran prácticamente desconocidos en los círculos académicos soviéticos. Lo que Livensev describió, lo describió sin saber que miles de personas en el mundo habían descrito algo similar. Eso, por sí solo, es un dato que merece atención. Los manuscritos organizan la experiencia en 3 fases o estados. Livensev los llama, con su característica austeridad terminológica, primer estado, segundo estado y tercer estado. Pero en páginas posteriores, cuando el lenguaje técnico parece insuficiente, les da nombres más evocadores. Son esos nombres los que han perdurado entre quienes conocen su historia. El primero lo llamó la órbita. Livensev describe un espacio y aclara expresamente que la palabra espacio es una aproximación imperfecta, porque lo que experimentó no tenía dimensiones físicas en el sentido euclidiano, donde la conciencia persiste después de la muerte del cuerpo, pero sin ninguna de las protecciones que el cuerpo ofrecía. Protecciones. Sí, esa es la palabra que usa. En la órbita, según sus notas, el individuo experimenta con plena intensidad emocional y sensorial cada momento de dolor que causó a otros durante su vida.
no como recuerdo, no como culpa abstracta, sino como experiencia directa desde el interior de la persona afectada. Livensev escribe sobre esto con una precisión que resulta perturbadora. No se trata de ver lo que hiciste, se trata de ser la persona a quien se lo hiciste. La diferencia es la misma que existe entre leer un informe sobre una batalla y estar en el campo de batalla. Y luego, lo que parece una nota al margen, añadida posteriormente con letra diferente. Comprendí entonces por qué el miedo a este lugar es el principio de toda ética verdadera. No porque alguien te amenace, sino porque lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Literalmente. La duración de este estado, según Livensev, es proporcional al daño causado. No hay tribunal externo, no hay juez. Solo la experiencia directa, exhaustiva, inevitable. El segundo estado lo llamó la morada. Si la órbita es el lugar del reconocimiento, la morada es el lugar de la restauración. Livensev lo describe con una emoción contenida que contrasta fuertemente con la frialdad técnica de las páginas anteriores. No existe la culpa en este lugar. Eso fue lo que más me sorprendió. Había esperado culpa. Era la emoción lógica después de lo que había experimentado antes, pero no era culpa lo que sentí. Era algo más parecido a comprensión, como cuando finalmente entiendes la demostración de un teorema que te había resistido durante años. En la morada, según sus notas, la conciencia procesa lo vivido sin el peso del juicio. Se permite el duelo, se permite el perdón, tanto darlo como recibirlo, y se abre la posibilidad de lo que Livensev llama, con notable incomodidad terminológica, regreso con propósito. No usa la palabra reencarnación. Es revelador que no la use. Un hombre de su formación habría sentido que esa palabra pertenecía al vocabulario de lo que él había rechazado toda su vida. En cambio, escribe, la posibilidad de una nueva iteración de la conciencia en condiciones materiales distintas. El significado es el mismo. La resistencia a nombrarlo directamente dice algo sobre la honestidad del autor. El tercero y último estado es el más difícil de describir, según el propio Livensev. Lo llamó el campo. Imagine una biblioteca, escribe. Ahora imagine que esa biblioteca contiene no libros, sino experiencias, no experiencias humanas, experiencias de todo lo que ha tenido conciencia en la historia del universo. Ahora, imagine que puede acceder a cualquier punto de esa biblioteca de manera simultánea, sin secuencia temporal, sin límite de capacidad. Eso se aproxima imperfectamente a lo que encontré en el tercer estado. Livensev utiliza en este punto un término que en 1989 era de uso exclusivamente especializado y que hoy forma parte del vocabulario científico popular. Campo cuántico de información. La analogía que propone, y él mismo subraya que es solo una analogía, es la de un ordenador de capacidad ilimitada, donde está almacenada la totalidad de la experiencia consciente del universo, accesible a cualquier conciencia que llegue a ese estado. Lo notable no es solo la descripción. Lo notable es que Livensev, el materialista, el hombre que había dedicado décadas a argumentar que la conciencia no podía existir fuera del sustrato neuronal, escriba en este punto con algo que solo puede describirse como asombro. Si esto existe, y lo digo en condicional porque soy consciente de lo que implica, entonces la física que conocemos es una descripción de la superficie de algo mucho más vasto. No la contradicen, la completan, como la mecánica newtoniana no contradice la relatividad, sino que es un caso particular de ella. Pero hay un cuarto elemento en los manuscritos que no encaja en ninguna de estas tres categorías, y es, quizás, el más perturbador de todos. Livensev lo introduce con cautela en la página 57, después de varias páginas que parecen ser intentos fallidos de abordar el tema. Lo llama
en distintas páginas, de maneras diferentes. El acompañante, la estructura, el guía. La descripción es consistente a lo largo de todas sus apariciones en el texto. Una presencia que no tiene forma física, pero que es reconocible, que ha estado vinculada a la conciencia individual desde antes del nacimiento y que continúa después de la muerte. Una presencia que no habla con palabras, sino con lo que Libensev, buscando desesperadamente un término técnico, llama certeza directa. El conocimiento que llega sin proceso de razonamiento, instantáneo y sin posibilidad de error subjetivo. Y aquí el general hace algo inesperado. Conecta este concepto con la historia de la ciencia. Dedica casi 15 páginas a analizar, caso por caso, los momentos de revelación súbita en la historia del pensamiento científico. Dmitri Mendeleev, soñando con la tabla periódica completa. Nikola Tesla viendo el diseño del motor de corriente alterna con tal claridad durante un paseo que tuvo que dibujarlo en la Tierra con un palo. Thomas Edison describiendo que sus mejores ideas llegaban en el estado entre el sueño y la vigilia, al que se refería como el umbral. Libensev no argumenta que estos hombres tuvieron experiencias sobrenaturales. Argumenta algo más sutil y, en cierto modo, más inquietante. Que el mecanismo por el que accedieron a información que no podían haber deducido racionalmente en ese momento es el mismo mecanismo que él experimentó al otro lado. Que el guía no es una entidad religiosa, es una interfaz, una conexión entre la conciencia individual y el campo. La intuición no es un misterio ni una debilidad del pensamiento científico. Escribe. Es el único canal de comunicación entre lo que somos en este momento y lo que hemos sido en todos los momentos anteriores. Los manuscritos no fueron publicados en vida de Libensev. Él mismo se opuso. Según Natasha, su padre temía dos cosas igualmente: que los tomaran como evidencia de deterioro mental, con las consecuencias profesionales y personales que eso podría acarrear en el clima de la Urses tardía, y que los tomaran como una conversión religiosa, lo cual consideraba igualmente inexacto e igualmente deshonesto. «No me convertí en nada», le dijo a su hija, según el testimonio de ella recogido por Voloshina. «Observé algo y lo registré. Lo que la gente haga con eso no es mi responsabilidad». Vivió 18 meses más después de su despertar. 18 meses en los que, según todos los que lo frecuentaron en ese periodo, fue un hombre fundamentalmente diferente al que había sido antes. No en sus convicciones intelectuales, seguía argumentando con el mismo rigor de siempre, sino en algo más difícil de nombrar. Su médico, el doctor Orlov, lo describió en sus notas personales, no en el expediente clínico, sino en el diario que su familia permitió consultar a Voloshina, con una frase que resulta difícil de olvidar. El general Libensev solía ser un hombre que sabía muchas cosas. Ahora es un hombre que ha visto algo. La diferencia entre saber y haber visto es la misma que existe entre leer el expediente de una guerra y haber sobrevivido a ella. Murió el 14 de abril de 1991, tranquilamente, según su hija, con una expresión que ella describió como la de alguien que reconoce un lugar al que ya sabe que llega. No con terror, con reconocimiento, pero esta historia, extraordinaria como es, sería incompleta sin lo que vino después, porque hay personas que pasan toda su vida cargando un conocimiento que el mundo no está preparado para escuchar. María Ilyinichna Liva fue una de ellas. La conocemos principalmente a través de sus propias palabras. Un cuaderno manuscrito de 84 páginas que entregó a su nieta menor, Yelena, 2 semanas antes de morir en 2007, con una instrucción simple y sin posibilidad de negociación. Guárdalo hasta que el momento sea correcto, sabrás cuándo. Y Yelena lo guardó durante 9 años. En 2016,
Cuando Irina Voloshina la contactó siguiendo una cadena de testimonios que comenzó con el expediente del Hospital Municipal número 7, lo sacó del lugar donde lo había guardado, una caja de metal bajo el suelo de madera del dormitorio de su abuela, que había permanecido intacta después de la muerte de la anciana, y lo entregó para su estudio. Lo que contiene ese cuaderno reencuadra todo lo que creíamos saber sobre el caso Livensev, no porque contradiga los manuscritos del general, sino porque revela que la historia que hemos contado hasta ahora tiene una dimensión adicional que el expediente médico y los textos de Yevgeny nunca podrían haber capturado. María Ilyinichna había nacido en 1922 en Pskov, ciudad de frontera con una historia larga y complicada. Era hija de un contador y de una mujer de quien el cuaderno habla con una mezcla de admiración y dolor difícil de separar. Mi madre sabía cosas. Siempre supo cosas. En nuestra familia lo llamábamos simplemente el don de mamá. Y tratábamos de no hablar de ello en voz alta, porque en aquellos tiempos hablar de ciertas cosas en voz alta podía costarte la vida. El don, si es que esa palabra es adecuada, se manifestó en María por primera vez a los 11 años. Ella misma lo describe con la precisión desconcertante de alguien que ha tenido décadas para encontrar las palabras exactas. No son visiones. La gente cree que son visiones, como en el cine, imágenes que aparecen frente a ti. No es así. Es más parecido a saber algo que nadie te ha dicho, con la misma certeza con que sabes tu propio nombre. No puedes explicar de dónde viene el conocimiento. Simplemente está ahí, y es tan sólido como una pared. A los 16 años supo, con 3 días de antelación, que su hermano mayor sufriría un accidente grave trabajando en la fábrica local. Intentó advertirlo. Él se rió. El accidente ocurrió exactamente como ella había descrito, en el turno de la mañana del tercer día. Su hermano sobrevivió, pero perdió 2 dedos de la mano izquierda. Después de ese episodio, María tomó una decisión que mantendría durante décadas. No hablar de lo que sabía, a menos que fuera absolutamente necesario. Y definió absolutamente necesario, con un criterio tan estricto que durante la mayor parte de su vida adulta prácticamente nunca habló. Aprendes rápido, escribe en el cuaderno. El mundo no quiere saber lo que sabes. El mundo quiere que seas como todo el mundo. Y si no puedes serlo, al menos quiere que finjas. Conoció a Yevgeny Livensev en 1947, en una reunión académica en Leningrado. Él tenía 30 años y ya era conocido en los círculos militares como un joven oficial de inteligencia excepcional. Ella tenía 25 y trabajaba como traductora en el mismo instituto donde él iba a presentar un artículo. Lo que el cuaderno revela sobre ese primer encuentro es, en el contexto de todo lo demás, extraordinariamente revelador. Cuando lo vi entrar en la sala, supe 2 cosas de manera simultánea. Primera, que ese hombre sería mi marido. Segunda, que ese hombre moriría y volvería, y que lo que traería consigo al volver cambiaría lo que yo sabía sobre el porqué de mi don. No sé cómo lo supe. Lo supe de la misma manera en que uno sabe que el sol sale por el este. Hay que detenerse aquí un momento. María Ilyinichna escribió esas palabras en un cuaderno privado que nadie leyó hasta 2016. No hay manera de que haya sido influenciada por el deseo de construir una narrativa coherente para un público externo. No sabía que habría un público externo. Escribía para su nieta, a quien le pedía simplemente que lo guardara. La alternativa es que lo que describe es verdad. Ambas posibilidades son igualmente desconcertantes. Se casaron en 1949. Durante 40 años de matrimonio, María mantuvo su secreto con una disciplina que el cuaderno describe como, a la vez, necesaria y agotadora. Vivir con alguien que ha dedicado su vida intelectual a demostrar que lo que tú eres no puede existir, tiene una ironía que solo el tiempo puede hacer soportable. Escribe María en su cuaderno.
Yevgeny era un hombre bueno, honesto, justo. Amaba la verdad con la misma intensidad con que yo amaba. Lo que sea que yo amaba. No podía decirle. Habría intentado ayudarme a curarme, y yo no estaba enferma. Durante 40 años guardó silencio. Pero en 1972 ocurrió algo que María registra con precisión. Una noche, Yevgeny llegó a casa con una expresión perturbada. Mientras él dormía, ella supo exactamente qué había pasado. En una reunión clasificada, un piloto militar había compartido su experiencia de muerte clínica. Describía un túnel de luz, una presencia, un regreso involuntario. El general había pasado horas buscando una explicación fisiológica sin encontrarla. Esa noche dormí mejor de lo habitual, escribe María, porque supe que la pregunta ya estaba dentro de él, y las preguntas que entran nunca se van del todo. Cuando Yevgeny colapsó en octubre de 1989, María estaba allí. Lo vio caer. Los 9 días siguientes, la familia la recuerda sorprendentemente serena. Los médicos lo atribuyeron al carácter estoico de las mujeres de su generación. La razón real estaba en el cuaderno. Sabía que volvería. Lo supe en el momento en que cayó. No sé cómo explicar la diferencia entre una muerte de la que no se regresa y una que sí permite el regreso. No tengo palabras técnicas para eso, pero la diferencia existe. Esos 9 días fueron los más difíciles de mi vida. No porque creyera que lo perdía, sino porque sabía lo que traería al volver, y sabía que tendría que guardarlo conmigo en silencio, como había guardado todo lo demás. Cuando Yevgeny despertó y comenzó a escribir, María leía cada página antes que nadie. Reconocía una por una las cosas que él describía, no todas. El campo especialmente excedía su propia experiencia, pero la órbita, la morada, el guía, esas cosas las reconocía con la familiaridad de quien reencuentra un lugar visitado en la infancia. No le dije nada mientras escribía. Anota. No habría servido de nada. Yevgeny necesitaba llegar a esas palabras por sus propios medios. Si yo le hubiera dicho, sí, eso es correcto, habría pasado semanas intentando demostrar que yo estaba equivocada. Así era él. Lo amaba por eso. Pero el cuaderno de María contiene también algo que los manuscritos de su marido no tienen. Una historia que guardó durante décadas y que arroja una luz completamente diferente sobre la naturaleza del don y el precio que quienes lo poseen pagan por él. La historia de Elena. Elena Vasilievna Sorokina había nacido en Leningrado en 1931. María la conoció en 1963 a través de una red informal de mujeres que se encontraban periódicamente en el apartamento de una profesora de literatura retirada. La red no tenía nombre ni estructura formal. Era simplemente un grupo de personas que compartían experiencias que el mundo oficial no tenía categoría para procesar. Elena era la persona con el don más poderoso que jamás había conocido. Escribe María. Había una diferencia tan grande entre lo que yo podía hacer y lo que Elena podía hacer que casi parecía una diferencia de naturaleza. Yo percibía cosas. Ella las veía con una claridad que la dejaba sin aliento. Me dijo una vez que percibir el futuro cercano de las personas que la rodeaban era tan involuntario para ella como oír los sonidos de la calle. No podía apagarlo. Elena trabajaba como archivista en la Biblioteca Pública Estatal. Nunca se casó. Vivía sola. Había aprendido, como todas ellas, a mantener silencio sobre lo que sabía. Pero en 1968 cometió un error. En una reunión de trabajo percibió con absoluta claridad que el director de su departamento estaba a punto de aprobar la destrucción de un lote de documentos históricos del siglo XVII que consideraba irrelevantes. Elena sabía, con esa certeza que no podía explicar, que entre esos documentos había correspondencia de valor histórico excepcional. Intentó impedirlo. Argumentó. Insistió.
Cuando le preguntaron cómo sabía lo que contenían los documentos sin haberlos examinado, no supo qué responder. La denuncia llegó 2 semanas después. La acusación formal fue de comportamiento asocial de tipo místico-religioso, incompatible con los principios del trabajo soviético. Lo que siguió fue un proceso que María describe con una contención que hace más dolorosa la lectura. Evaluaciones psiquiátricas, informes, reuniones. No la violencia abierta que el Estado soviético había ejercido en décadas anteriores, sino algo más lento y más silencioso. La erosión sistemática de la vida de una persona a través de la burocracia, el aislamiento laboral, la presión social. Elena Vasilievna Sorokina murió en 1974. Tenía 43 años. La causa oficial fue una afección cardíaca. María escribe, sin dramatismo, sin acusación directa. El corazón se cansa de cargar lo que nadie más quiere ver. Esta historia ocupa casi 20 páginas del cuaderno de María, y su propósito en el texto no es decorativo ni sentimental. María lo deja claro en las páginas que siguen. Cuento esto porque es necesario entender lo que este don cuesta. No es un privilegio, no es un poder. Es una responsabilidad que se impone sin pedir permiso y que el mundo, durante miles de años, ha respondido de la misma manera, con miedo, con rechazo, con la necesidad de eliminar lo que no puede clasificar. Y luego, en lo que parece el núcleo de toda la razón por la que escribió el cuaderno, Yevgeny recibió el mensaje porque yo no podía haberlo recibido. Si hubiera venido a mí, nadie lo habría escuchado. El mundo habría dicho, otra mujer con visiones. Pero viniendo de un general soviético, matemático, materialista, con expediente médico y evaluación psiquiátrica que certifica su lucidez, el mundo no puede descartarlo tan fácilmente. No puede decir, está loca, o está enferma, o pertenece a otra época. Tiene que encontrar otra excusa, y a veces, cuando no encuentra excusa, tiene que escuchar. La conversación entre Yevgeny y María ocurrió la noche del 13 de abril de 1991. Él moriría a la mañana siguiente. María registró esa conversación en el cuaderno. No de inmediato. Esperó 3 días porque necesitaba ese tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Son 22 páginas, las últimas del cuaderno, y son sin duda las más extraordinarias. Yevgeny sabía que se moría. «Esta noche necesito contarte algo», le dijo cuando ella entró a la habitación. «Algo que no está en los cuadernos». María le preguntó por qué no lo había escrito. Porque lo que está en los cuadernos puede discutirse, analizarse, refutarse, archivarse, respondió él. Lo que voy a decirte esta noche, no. Lo que voy a decirte esta noche tiene que quedarse vivo. Y las cosas vivas no se archivan, se transmiten. María cerró la puerta, se sentó a su lado y escuchó durante 3 horas. Lo primero que le dijo era algo que sus manuscritos apenas rozaban. En el campo, ese repositorio universal de experiencia consciente no solo había accedido a la memoria humana, había visto algo más amplio, incomparablemente más amplio. Me dijo que el universo no estaba vacío, escribe María, que lo que los científicos de su generación llamaban espacio interestelar, el espacio entre las estrellas, aparentemente vacío, estaba lleno de conciencia en distintos estados de desarrollo. No de la manera en que las novelas de ciencia ficción imaginan otras civilizaciones, naves espaciales, tecnología, contacto, sino de una manera más fundamental, conciencia organizándose en materia, desarrollándose durante millones de años, alcanzando niveles de comprensión, y luego tomando uno de 2 caminos. 2 caminos. Yevgeny los describió con la precisión esquemática de alguien que los había observado directamente. El primero, civilizaciones que en algún punto de su desarrollo comprendían la naturaleza de la conciencia y su relación con la materia.
que integraban ese conocimiento en su manera de organizarse, de relacionarse, de avanzar, que seguían existiendo, no necesariamente en la forma material original, sino en formas de organización de la conciencia que trascendían los límites del cuerpo físico y del planeta de origen. El segundo, civilizaciones que alcanzaban un nivel de desarrollo tecnológico y material extraordinario, pero perdían en ese proceso la conexión con la dimensión no material de la conciencia, que confundían la acumulación de información con la sabiduría, que construían estructuras de poder cada vez más complejas sobre cimientos cada vez más vacíos, y que, invariablemente, colapsaban, no siempre por guerra, no siempre por catástrofe externa, sino por una especie de agotamiento interno, la pérdida de la razón de existir más profunda, que ninguna tecnología puede sustituir y cuya ausencia ningún nivel de comodidad material puede compensar indefinidamente. Me dijo que había visto cientos de estas historias, escribe María, cientos de civilizaciones en distintas galaxias, en distintos momentos del tiempo cósmico, y que el patrón era tan consistente que la palabra ley no le parecía exagerada. Era una ley como la gravedad, como la termodinámica. El olvido del alma destruye las civilizaciones sin excepciones documentadas. Yevgueni hizo una pausa larga. María le ofreció agua. Él la aceptó. Bebió despacio y luego dijo algo que ella describe como el momento en que sintió el peso completo de la conversación por primera vez. La humanidad está en el punto de decisión ahora. No en 100 años, no en 50, ahora. María le preguntó qué significaba exactamente ahora. Significa, respondió él, que la generación que está viva en este momento es la generación que determinará cuál de los dos caminos toma esta civilización. No hay una generación después de esta que pueda corregirlo si se elige mal. Hay una ventana. Las ventanas se cierran. No lo dijo con dramatismo. Escribe María. Lo dijo de la misma manera en que habría dicho que un puente tenía una capacidad de carga máxima que no podía excederse, como un dato, como una observación técnica sobre la realidad. Lo que seguía en la conversación era la parte que Yevgueni había dudado más en compartir, no porque dudara de su veracidad, sino porque era la parte que más directamente contradecía todo lo que había construido intelectualmente durante su vida adulta. Me dijo que lo que estaba a punto de decirme no era una creencia religiosa ni una posición filosófica. Era una observación empírica sobre el mecanismo por el cual las civilizaciones sobreviven o no sobreviven, y que el mecanismo era tan sencillo que resultaba casi ofensivo para una mente entrenada en la complejidad. El mecanismo era este. Las civilizaciones que sobreviven son aquellas en las que un número suficiente de individuos, no todos, no la mayoría necesariamente, sino un número suficiente, viven desde el interior hacia el exterior, en lugar de desde el exterior hacia el interior. Desde el interior hacia el exterior, la vida organizada alrededor de lo que la conciencia reconoce como verdadero y significativo, independientemente de lo que el entorno externo valide o recompense. Desde el exterior hacia el interior, la vida organizada alrededor de la acumulación, la aprobación, el consumo, la posición, la construcción de una identidad basada enteramente en lo que puede medirse desde fuera. Me explicó que ninguna de las dos maneras de vivir era moralmente superior en sentido abstracto, escribe María, pero que una de las dos era estructuralmente sostenible y la otra no. De la misma manera en que un edificio construido con ciertos materiales puede soportar determinadas cargas y uno construido con otros no puede. No es una cuestión de virtud, es una cuestión de física. La conversación duró hasta pasada la medianoche. En las últimas horas, el tono cambió. Se volvió más personal, menos expositivo. Yevgueni habló de cosas que María decide no transcribir en su totalidad. Hay conversaciones que pertenecen solo a quienes las tuvieron.
Escribe con una discreción que es en sí misma reveladora, pero sí registra los últimos minutos con una precisión que sugiere que los repasó mentalmente muchas veces antes de escribirlos. Yevgeny le tomó la mano, la miró durante un momento sin decir nada, y luego dijo: «¿Sabías todo esto antes de que yo lo viera?». No era una pregunta. María no respondió de inmediato. Luego dijo: «Sabía partes». «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Ella pensó en la respuesta antes de darla. «Porque no habrías podido escucharlo de mí. Tenías que llegar tú solo». Yevgeny cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, María describe su expresión como la de alguien que acaba de resolver un problema que lo había acompañado durante décadas, sin que supiera exactamente cuál era el problema. «El mensajero importa», dijo, «tanto como el mensaje». Esa fue la última frase larga que pronunció, escribe María. Las últimas horas de esa noche las pasamos en silencio, con su mano en la mía. A las 4:17 de la mañana su respiración cambió. No de manera dramática, simplemente se volvió más tranquila, más espaciada, y luego se detuvo. Su expresión en ese momento era la misma que yo había visto en muy pocas personas en toda mi vida, solo en las que morían habiendo hecho las paces con todo lo que necesitaban hacer las paces. No resignación, reconocimiento. María Ilinichna vivió 16 años más después de esa noche. Murió en 2007, a los 85 años, en el mismo apartamento del distrito de Kuntsevo, donde Yevgeny había despertado 18 años antes. En esos 16 años no habló públicamente sobre nada de lo que sabía. No dio entrevistas, no escribió artículos. Continuó viviendo con la misma discreción que había mantenido durante toda su vida adulta, con la diferencia de que ahora cargaba no solo su propio conocimiento, sino el de su marido. El cuaderno, enterrado bajo el suelo de madera del dormitorio, esperaba. Las últimas páginas del cuaderno no son narrativa. Son algo más parecido a una carta, escrita directamente a quien algún día leyera todo lo anterior, con la claridad serena de alguien que ha tenido años para decidir exactamente qué quiere decir y cómo quiere decirlo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti reconoció algo en estas páginas. No las palabras necesariamente, algo debajo de las palabras. Eso que reconociste no es curiosidad, es memoria. La memoria de lo que eres cuando no estás ocupado siendo lo que el mundo espera que seas. Yevgeny me dijo que la ventana estaba abierta. No sé cuánto tiempo lleva abierta desde que él lo dijo. No sé cuánto tiempo estará abierta cuando tú leas esto, pero sé, con la misma certeza con que supe hace tantos años en aquella sala en Leningrado, que ese hombre sería mi marido y que volvería de donde nadie regresa, que la ventana todavía está abierta mientras estás leyendo esto. De lo contrario, no estarías leyendo. No te pido que creas nada de lo que hemos contado. Te pido algo más difícil y más sencillo al mismo tiempo. Que pases los próximos días prestando atención a lo que sabes, no a lo que piensas, no a lo que has aprendido, no a lo que otros te han enseñado a valorar, sino a lo que sabes con esa certeza que no necesita demostración, esa voz que no habla con palabras, esa presencia que Yevgeny llamó el guía y que yo nunca le puse nombre, porque para mí siempre fue simplemente lo que soy cuando me quedo quieta. El general soviético más materialista que conocí en mi vida murió con una sonrisa de reconocimiento. Eso no prueba nada que pueda ponerse en un expediente, pero dice algo que ningún expediente puede decir. El resto depende de ti. Cerramos aquí esta investigación con la misma honestidad con que la abrimos. No tenemos manera de verificar todo lo que contienen estos documentos. El expediente médico del Dr. Orlov existe y ha sido revisado por especialistas independientes. Los manuscritos de Libentsev existen en copia parcial y han sido autenticados caligráficamente como correspondientes al periodo declarado.
El cuaderno de María Ilinichna existe y está en custodia de la Asociación Histórica, a la que Yelena lo entregó en 2016. Lo que no podemos verificar, y lo decimos con toda transparencia, es la naturaleza de las experiencias que describen. No porque dudemos de la honestidad de quienes las vivieron, sino porque la verificación de ese tipo de experiencia excede los instrumentos de que disponemos. Lo que sí podemos decir es lo siguiente. Un hombre que dedicó su vida a argumentar que la conciencia no sobrevive al cuerpo, vivió una experiencia que cambió radicalmente su comprensión del mundo. La documentó con el rigor de un científico y la honestidad de alguien que sabe que no tiene nada que ganar inventando lo que describe. Una mujer que pasó 85 años cargando un conocimiento que el mundo no quería escuchar, lo registró en privado, sin audiencia, sin beneficio personal, y lo enterró bajo el suelo de un dormitorio para que alguien, algún día, pudiera leerlo cuando el momento fuera correcto. ¿Es el momento correcto ahora? Eso, como escribió María Ilinichna en la última línea de su cuaderno, depende de ti.